Amparo, Dr. José Roldán Chopa. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.1. El juicio de amparo y el control de la Constitución. Parte 2 de 4. En ocasiones se ha introducido en la discusión, no necesariamente de manera virtuosa, la idea de que el amparo también puede tener el alcance de un medio de control objetivo de constitucionalidad. Sin embargo, esto tiene severos inconvenientes y quiero profundizar en esto. Cuando el amparo se promueve en contra de un acto de autoridad individualizable, es mucho más claro entender que el amparo se pide en contra de ese acto y que por tanto los efectos consistirían en declarar la irregularidad, la inconstitucionalidad, la invalidez del acto y por tanto en la sentencia del juez se dirá que se protege y se ampara a tal quejoso. Es mucho más natural entender que el acto individualizado queda insubsistente. Sin embargo, cuando se pide el amparo, se demanda la inconstitucionalidad de una ley y el juez resuelve que la sentencia protege y ampara a tal quejoso, el fraseo en el cual se expresa la sentencia o se expresa en el foro es que tal ley o tal reglamento ha sido declarado inconstitucional, lo cual yo creo que tiene una imprecisión. Me parece que lo más correcto es entender que lo que determina el juez en su sentencia es que tal norma general viola el derecho fundamental o el derecho humano de quien ha solicitado el amparo. Si ustedes ven, aquí tenemos dos cuestiones distintas. Uno es que se declare la inconstitucionalidad de una ley y otro es que la ley, para el caso concreto, viole un derecho fundamental o afecte un derecho humano. En este segundo sentido es mucho más comprensible que lo que hace la sentencia es tener el efecto de desaplicar la norma general para el caso. Es decir, en la medida en que la sentencia configura el derecho de esa persona, crea un ámbito de inmunidad respecto de tal persona en los efectos generales de la ley. Lo que se afecta no es, pues, la validez general de la norma, sino solamente la aplicación para el caso concreto. Esto es la desaplicación. Excluye del ámbito general de validez personal que tiene la ley a la persona que fue protegida con la sentencia de amparo. Ahora, esto es lo que técnicamente me parece mucho más adecuado, porque el pensar que se declara la invalidez general, o más bien la inconstitucionalidad de la ley, tiene otras implicaciones. Las implicaciones, sobre todo que se derivan de la última reforma constitucional, es que una vez que se declare 3 veces la inconstitucionalidad de la misma, entonces la Corte inicia un procedimiento por el cual se requiere a la autoridad que haya emitido la norma para que ésta en cierto tiempo pueda corregir esta inconstitucionalidad, y si no la hace, entonces la Corte podrá determinar que hay una declaración de invalidez, o bien, si es que emplea las sentencias interpretativas, que tal norma tendrá el sentido que se precise en la resolución de la Corte. ¿Cuáles son los problemas que veo en este salto de que se parta de un control subjetivo, individualizado, concreto, a que, si es que la Corte lo determina, tenga un efecto generalizado? Las cuestiones tienen que ver con las técnicas de decisión de los jueces o del tribunal. Cuando hay un amparo, en principio,
el juez, por ejemplo, en materia fiscal o en materia administrativa, tiene que atender a los agravios que le presente la parte. No puede salirse de esto. La litis, en principio, se establece entre los agravios que presente la parte y la defensa de la autoridad, en el informe justificado, en el análisis de los documentos o de las pruebas. Y por tanto, el juez tiene una información acotada, tiene una información limitada, y también es muy probable que tenga una información insuficiente o incluso defectuosa. Si el amparo que presenta el abogado es muy malo, probablemente entonces lo que tenga el juez como información es una información defectuosa, una información errónea, una información insuficiente. Esto difiere de los controles objetivos. Kelsen, que es uno de los principales pensadores en este tema, tiene un ensayo que es clásico y se llama ¿Quién defiende la Constitución? Y el problema que se plantea es el de la defensa de la Constitución. Como ustedes saben, Kelsen es el inventor del control de constitucionalidad. El sistema austriaco de control de constitucionalidad deriva de su autoría, pero cuando él se plantea el problema de quién defiende a la Constitución, no está pensando en el control subjetivo como lo es el amparo, está pensando en el control objetivo. Esto es, la función del Tribunal Constitucional consistiría en contrastar en abstracto el ordenamiento jurídico, esto es, entre la Constitución como norma suprema y una ley como norma inferior, o bien una norma subordinada a la ley. Cuando se plantea el control abstracto, a diferencia del control concreto como lo es el amparo, la litis que se establece es entre dos normas abstractas, generales, impersonales, en donde el juez constitucional tiene una amplitud para introducir todos aquellos elementos que considere que ilustran su decisión sin atenerse a lo que sería una camisa de fuerza como son las reglas de decisión del amparo. El caso más cercano a este sistema de control abstracto, de control objetivo, es la acción de inconstitucionalidad. De acuerdo a diversas interpretaciones que ha hecho la Corte, en la acción de inconstitucionalidad inclusive se estima que no hay partes. Entonces vean ustedes la diferencia. Mientras en el amparo tenemos partes, en la acción de inconstitucionalidad no se da técnicamente este elemento que es la presencia de partes. ¿Por qué? Porque lo que proporcionan las partes que están legitimadas para presentar una acción de inconstitucionalidad son solamente insumos de información que tiene un tribunal constitucional para decidir. El Tribunal Constitucional puede introducir en su decisión otros elementos que no son estrictamente los agravios de las partes o los conceptos de violación de las partes o la argumentación de las partes. Puede, por ejemplo, solicitar informes a terceros que no intervienen en el juicio, puede admitir amicus curiae, puede citar a comparecer expertos. Entonces, la decisión que hay en un control abstracto como una acción de inconstitucionalidad es distinta a la que se atiene el amparo. Hay casos que ha resuelto el Poder Judicial Federal en donde esta distinción no se hace y por tanto vienen algunas consecuencias no necesariamente bondadosas, aunque aparentemente lo sean. Citaré como un ejemplo el tema del amparo fiscal. En algunos casos, y esto es lo que se ha dicho que es un abuso del amparo fiscal, se ha dado el siguiente problema. Imaginemos que un quejoso pide amparo alegando que un impuesto establecido en una ley ha cambiado, que antes el impuesto gravaba, por ejemplo, en 15%, tenía una base del 15%, y con una reforma a la ley se aumenta al 80, al 90%. Por supuesto, el monto derivado de impuestos es mucho mayor en la nueva ley que en la anterior. Y esto naturalmente activa
el interés del afectado en presentar el amparo. Muy probablemente esa misma persona con el 15% no se le hubiese ocurrido presentar amparo. Suponemos, por tanto, que estaba conforme con la situación anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es lo que han resuelto los tribunales. Probablemente el aumento del 15 al 80 al 90% se argumente que hay un problema ahí de proporcionalidad. Y por tanto, el agravio concreto es que la nueva tasa es desproporcionada. Estaba conforme con el 15, pero no ahora con el 80. Cuando los tribunales han resuelto esto, han llegado al grado de estimar que puede darse un problema de inconstitucionalidad, pero que el efecto protector de la sentencia es sobre la totalidad del impuesto. Es decir, en la nueva situación, la sentencia provoca que el contribuyente deje de pagar impuestos. Es decir, ni siquiera pagaría el 15% de los impuestos que venía pagando y de los cuales estaba conforme. Por supuesto, vean ustedes aquí el tema. La sentencia protege más allá de lo que probablemente el quejoso pidió. Lo que el quejoso pidió fue la protección respecto de la desproporción que había en la nueva forma de regular el impuesto, pero muy probablemente haya estado de acuerdo con el 15% anterior. Lo que tenemos como fundamento en las sentencias es que lo que dice el juez o lo que dice la Corte es que lo que se afecta es la validez de la norma, como si fuese un control abstracto, y no solamente la medida en la cual el quejoso pidió el amparo. Entonces, en este tipo de sentencias, lo que tenemos es que la argumentación del juez fue del control concreto y particular al control objetivo o abstracto en el medio. Y entonces lo que se afectó más bien es la validez de la norma y no se buscó la protección en la medida en que el quejoso pedía el amparo. Es decir, lo que pedía era la protección a partir del 16, 17, 18, 19 hasta el 80%, pero se había mostrado conforme con el pago del 15% del impuesto. Entonces, este problema que les expongo se debe, creo, en la raíz de la explicación de la no distinción suficiente entre un medio de control concreto y subjetivo como lo es el amparo, en donde lo que se buscaría es proteger a la persona en aquello que le afecta, en aquello que le duele. Un término común en la jerga forense es el concepto del dolido. Es decir, lo que pide el particular es la protección respecto de aquello que le duele. Lo que le dolía, en el ejemplo que estamos refiriendo, es el monto nuevo del impuesto, no el monto de aquello que ya había admitido. El efecto tiene otra peculiaridad, que si socialmente nos beneficiamos del pago de los impuestos, aquí también la sociedad dejaría de beneficiarse de aquello que el particular venía pagando, que es el 15%. Entonces, esto que expreso como un ejemplo nos permitiría, creo que, visualizar de manera mucho más gráfica la diferencia entre el control concreto subjetivo y el control abstracto u objetivo de constitucionalidad. Y por supuesto la diferencia en las técnicas de decisión de los jueces en un sistema o en otro. Fin parte 2 de 4.